Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Podría esto ser cierto? Por más de una década, el éxito televisivo Alienígenas Ancestrales ha examinado la profunda y altamente controversial teoría de que los extraterrestres vinieron a la Tierra hace miles de años y que, posiblemente, nunca se fueron. Ahora, en una edición especial de 2 horas de Alienígenas Ancestrales, creo que es total y absolutamente fascinante. William Shatner se atreverá a ir a donde nunca antes ha ido, conversando con científicos, con líderes religiosos y, por supuesto, con teóricos de los antiguos astronautas para intentar responder la pregunta: ¿es posible que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres? Convencerme de que hubo alienígenas ancestrales es el primer paso para convencerme de la existencia de un poder superior. Así que, convénzame. Hola, soy William Shatner. Estoy aquí reunido en esta mesa con expertos en lo esotérico, en el conocimiento práctico, pero también con personas que comparten una intriga, los alienígenas. Me encanta la idea de que nos visitaron, lo han hecho, lo hacen, lo harán, alienígenas, pero tengo mis dudas. Quiero estar convencido de lo que ustedes saben, de lo que han hecho por más de una década ya en Alienígenas Ancestrales. Bien, comencemos. Tú, Giorgio. Existen textos antiguos y tradiciones orales que han sido transmitidas por miles y miles de años, que, en pocas palabras, todas comienzan del mismo modo, que hace mucho, mucho tiempo, alguien nos enseñó a construir las estructuras antiguas como desarrollar la matemática, la agricultura, etcétera, etcétera. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que en algún punto tuvimos maestros con tecnología tanto más avanzada que la humana que nuestros ancestros pensaron que era divina o mágica. La teoría de los antiguos astronautas desafía los preceptos mejor establecidos de la humanidad sobre la historia, la arqueología, la ciencia y la religión. Quienes la proponen indican que la verdad detrás de los orígenes mismos de la raza humana es muy diferente y mucho más compleja que lo que se nos ha inculcado. Las culturas ancestrales tienen relatos muy detallados de los llamados dioses, que describe a seres descendiendo desde los cielos. Son historias que se repiten por todo el planeta, y lo que sugiere la teoría de los antiguos astronautas es que estos dioses eran extraterrestres de carne y hueso, que nuestros ancestros malinterpretaron como seres divinos simplemente porque descendieron del cielo. Todas las civilizaciones hablan de seres que vinieron del cielo para ayudar a la humanidad en su desarrollo. Nos enseñaron astrología, astronomía, cómo crear armas de ofensa y defensa. Y estas tradiciones están alrededor del mundo, y lo que dicen es que hubo entidades como Osiris o Viracocha que vinieron de los cielos con la misión de civilizar al hombre y enseñarle medicina, arte, metalurgia, a construir cosas, ingeniería, arquitectura, todo lo que conocemos. Permítanme preguntarles sobre las leyendas, porque hablamos sobre leyendas. Las leyendas son verbales. Son tradiciones orales. Bien. Si yo les contara un chiste, sería distinto al llegar de uno a uno al final de la mesa. Las leyendas son tradiciones orales, relatadas frente a una hoguera que cambian. Bueno, pero en no este por la gente caso, común. No podemos olvidar que recordar que cuando hablamos de pueblos aborígenes, las tradiciones orales eran transmitidas de manera rígida de una generación a la otra. De acuerdo, eso lo entiendo, pero todos ustedes han pasado su vida entera estudiando evidencia de lo que los extraterrestres vinieron, estuvieron, están. Necesito entender cómo empezó todo. ¿Fue Erich von Däniken
quien lo inició o fue el que...? Él lo popularizó. Sí, y alienígenas ancestrales hacen eco de su trabajo. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó el que se volvería el libro fundacional de la teoría de los antiguos astronautas, Recuerdos del futuro. El muy controversial texto planteó la duda: ¿vinieron alienígenas a la Tierra siglos atrás? Causó conmoción al instante, y 2 años más tarde, un documental de larga duración basado en el libro de von Däniken recibió tal aceptación que fue nominado a un premio de la Academia. Recuerdos del futuro ha sido una de las más impactantes y más intrigantes publicaciones de la historia contemporánea. Las dudas que planteaba hicieron que la gente buscara respuestas. Recuerdos del futuro conllevó un replanteamiento fundamental de nuestra historia, nuestros orígenes y, claro, nuestro lugar en el cosmos. Fue motivador e impulsor en cuanto a que la ciencia viera el todo de otra manera, pero la otra característica interesante fue a ese espacio, a esa intersección entre la religión, la ciencia y otras formas de ver el mundo, se le añadió una nueva pieza, una dinámica diferente. Cuando tenía 10 años, mi padre leyó el libro de von Däniken, me lo dio y me dijo: léelo, hijo, abrirá tu mente. Lo que me llevó a volverme científico porque quería entender qué decía. Y si todas estas cosas de verdad ocurrieron, ¿qué podemos aprender de ellas y aplicarlas hoy en día para mejorar nuestras vidas? Exacto. Yo creo que sí podríamos invitarlo por una llamada de Zoom. Veamos a Erich von Däniken, el padre de la teoría de los antiguos astronautas, en pantalla. Ahí está. Erich von Däniken, ¿cómo estás? Hola, Eric, qué bueno verte. Hola. Erich, explícame. ¿Qué es la teoría de los antiguos astronautas? Pasé 6 años en un internado católico dirigido por jesuitas en Suiza, y allí debíamos traducir fragmentos de la Biblia del latín al griego y del griego al alemán, y yo era un total y profundo creyente en Dios. Por cierto, ahora que soy un anciano, todavía creo en Dios. Pero para mí, de muchacho, Dios debía tener ciertas cualidades. Por ejemplo, Dios no necesita un vehículo para ir del punto A al punto B. Dios está en todas partes, o Dios es eterno. Ahora, mientras hacía aquellas traducciones, me topé con un Dios que tenía vehículos para ir de un lado al otro, como lo escribieron los profetas Ezequiel, Moisés y tantos otros. Sencillamente empecé a dudar de mi propia educación católica y descubrí el libro de Enoch. Háblanos de Enoch. A Enoch se le menciona en la Biblia muy brevemente. Al principio se nos enseña que fue el 7º patriarca antes del diluvio. Fue el primer humano que desapareció corpóreamente y subió al cielo. Enoch es uno de los primeros patriarcas mencionados en la Biblia hebrea. Fue el bisabuelo de Noé, el hombre al que se le atribuye la construcción del arca que salvó del diluvio a la humanidad y a 2 de cada especie animal. Pero mientras la Biblia hebrea apenas hace mención de Enoch, su historia en detalle se relata a través de los más de 100 capítulos de un libro que lleva su nombre. El libro de Enoch aún puede hallarse en la Biblia usada por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Y cuando los arqueólogos desenterraron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, se encontraron con que 11 copias manuscritas del libro de Enoch habían sido conservadas, lo que indicaba que era considerado un trabajo de vital importancia. El libro de Enoch fue sumamente popular en la época previa a la formación del cristianismo. Y la Biblia nos dice que Enoch anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, lo que dio pie a la creencia de que Enoch nunca murió. De hecho, según la tradición, se volvió el escriba de Dios. Es el único al que le fue permitido sentarse junto a Dios, y deja todo por escrito para revelar esta información a la humanidad. Un curioso pasaje del libro de Enoch relata cómo 2 ángeles visitan a Enoch y se lo llevan a los cielos, en lo que se describe como una carroza de fuego. Lo más fascinante es que Enoch habla en primera persona, desde el yo.
Yo hice, yo escuché, yo aprendí. Pero Enoch no posee un léxico tecnológico, no habla de nave espacial o nave nodriza. Solo dice, estábamos por sobre el planeta Tierra. Yo vi la imagen redonda de la Tierra. Y allí arriba había como diamantes gigantescos. Puertas que se abrían y se cerraban por sí solas. Él estuvo en el espacio, en una nave nodriza. Y finalmente de pie frente al trono del Dios Todopoderoso. Pero eso no tiene sentido. Si en realidad se tratara del Dios Todopoderoso, éste nunca habría tenido que levantarse de su trono, dar unos pasos hacia Enoch para saludarlo y darle la bienvenida. Nuestros ancestros no comprendían que cuando estos profetas iban al llamado reino celestial, en realidad abordaban, simplificándolo un poco, una nave espacial, una estación espacial que, según los textos antiguos, orbitaba la Tierra. Y hay muchas más historias, y no solo en la Biblia, sé de muchos otros mitos y leyendas de todo el globo que tienen esto en común. Fueron los dioses quienes crearon a los humanos, pero siempre de acuerdo a su propia imagen. Somos una copia, reproducciones de los extraterrestres. Lo que nos lleva a la leyenda de Adán y Eva, a quienes Dios, según las Escrituras, creó a su imagen y semejanza. ¿Y cómo se compagina eso con la evidencia arqueológica sobre la evolución? Los neandertales, los cromañones. Todo eso es correcto. Estoy plenamente de acuerdo con la arqueología y la teoría de la evolución, excepto porque nuestra rama sufrió una mutación artificial hecha por alienígenas. Y es fácil compararlas. Nuestra familia entera, hermanos y hermanas, los simios, los gorilas, los chimpancés, aún existen. Siguen siendo nuestros parientes, pero no han desarrollado la inteligencia, el lenguaje, la información. Solo nosotros. ¿Por qué solo nosotros del mismo árbol genealógico? Porque somos el producto de una mutación artificial. Y la razón por la que nuestra inteligencia es superior a la del chimpancé o el gorila ya la conocemos. Nuestro neocórtex fue activado y es la base de la civilización humana. El neocórtex del cerebro humano es la región responsable del lenguaje, el razonamiento lógico y el pensamiento consciente. Muchos científicos creen que la activación del neocórtex es lo que hace a los humanos distintos a todas las otras criaturas terrestres. El neocórtex es una especie de capa de nuestra corteza prácticamente exclusiva del Homo sapiens. Según numerosos estudios, esa es la zona donde ocurre toda actividad relacionada directamente con la conciencia en particular, pero también se ocupa de varios de nuestros sentidos y cómo funcionan. Probablemente sea el área del cerebro gracias a la cual distamos tanto de otros primates. Hubo una alteración genética. Los institutos nacionales de salud en sus propias publicaciones dicen que no fue una fusión natural del cromosoma 2 lo que activó el neocórtex. ¿Estás diciendo que el neocórtex fue activado por extraterrestres antiguos? Así es. Un comentario. Soy especialista en escrituras antiguas y prácticamente todas las escrituras antiguas dicen lo mismo, que los dioses crearon al hombre. Ahora, ¿esto solo se trata de imaginación? Es decir, imaginación colectiva mundial. Los sumerios, las traducciones de la Biblia, los mayas en Centroamérica, Platón en Grecia. ¿Por qué todos crearon la misma mentira? De que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eric, en tu opinión, según tú, ¿cuál es el mejor ejemplo de la representación física de la teoría de los antiguos astronautas? Bueno, hay muchas. Una de ellas que todos podemos ver cada año. Vayamos hasta México, a la ciudad de Chichén Itzá. Hay una gran pirámide erigida de una forma espacial. La Gran Pirámide, conocida como El Castillo en Chichén Itzá, fue construida por los mayas entre los siglos 9 y 12 de nuestra era. Sirvió como templo del dios serpiente Kukulcán y fue erigida para recrear su descenso a la tierra a través de la manipulación de luz y sombra. El castillo es una pirámide escalonada con escalinatas radiales hacia afuera enmarcadas por unos altos balaustres a cada lado.
En los equinoccios de otoño y primavera, la luz del sol cae sobre las esquinas de la pirámide y proyecta la sombra de los escalones externos sobre los lados de los balaustres, a las bases de los cuales hay enormes cabezas de serpientes talladas en piedra. La imagen resultante es la de una enorme serpiente que desciende desde el tope de la estructura con cada amanecer en equinoccio. El mensaje es claro. Vemos al dios Kukulcán bajando por las escaleras de la pirámide en forma de triángulos de luz y sombra, luz y sombra. Eric, ¿por qué no pudieron estos pueblos que vivían de acuerdo al clima y el sol, cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿por qué no pudieron ellos establecer a través de la observación que ya era hora de sembrar? ¿Por qué es que esto demuestra que un alienígena antiguo les dio este conocimiento? Porque ellos lo dicen. Lo dicen en sus escrituras y mitología. Ellos dicen: recibimos nuestro conocimiento astronómico de los dioses. De acuerdo. Según los primeros registros de los mayas, según sus sagradas escrituras, un dios de nombre Kukulcán, representado como una serpiente emplumada, descendió ante ellos y les enseñó lo que sabía. Son ellos quienes lo dicen, no Eric von Däniken. ¿Para qué nuestros ancestros en todo el mundo crearon estos templos y pirámides gigantescos? ¿Para quién? La respuesta es la misma en todo el mundo, para los dioses. Los llamados dioses eran maestros, les dieron información. Los antiguos solo la transcribieron. La verdadera pregunta a la que quiero respuesta, y nos estamos acercando, pero parece es algo así como algo metafísico, que no logro comprenderla. ¿Por qué una civilización a millones de años luz de distancia vendría para irse, y si están aquí, ¿por qué se ocultan? Bueno, no sé sobre el presente, pero como especialista en el pasado, sé que ellos querían multiplicar la sabiduría. Los extraterrestres cambiaron nuestra línea evolutiva sencillamente para diseminar el conocimiento en el universo. Somos demasiado arrogantes para aceptarlo. Queremos ser los únicos. Deberíamos ser un poco más humildes y entender que no somos los únicos. Eric von Däniken, qué placer ha sido conversar contigo. Agradecemos que nos contactaras y haber podido hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hagamos una pequeña pausa para digerir lo que recién escuchamos, tomar un poco de aire y ya regresamos. Háblenme de evidencia física de alienígenas ancestrales. Hay numerosas áreas del mundo, por todo el mundo, donde hay estructuras megalíticas que la gente ve y dice, ¿cómo llegó esa estructura ahí? Lo más extraño es que mucho de la arquitectura y la ingeniería que se usó para construir estas enormes estructuras megalíticas es tecnología que hoy en día no entendemos. Eso es cierto. Y los templos están alineados con sistemas estelares específicos. ¿Para qué hacer eso si no es para llegar allá o traer a alguien? Ahí Bien, está la conexión. De nuevo, la idea de estudiar las estrellas no tenían más que hacer sino levantar la mirada y decir, mira esto, mira no sé, pero ¿cómo? no tenían más que hacer. Bueno, hablo Destruir de pirámides con esclavos no tenían Solo más lo que que nos hacer. ocupa me hoy. refiero a un sujeto de barba, de espaldas en el suelo, viendo las estrellas y diciendo... O una mujer. Si nos son las basamos mismas, en la siempre van a evidencia estrellar. arqueológica, creo que estaban muy Pero ocupados hay más que en otras eso. cosas. Cuando vas a Egipto y estás en el Osirión, un templo de Ábidos, te encuentras en un templo que ahora se piensa tiene al menos 10.000 años de antigüedad, conformado por bloques de granito rojo que pesan en promedio 50 toneladas, con una perfección y una precisión que sirven de evidencia de intervención alienígena. El Osirión es solo una de muchas estructuras megalíticas ancestrales que pueden hallarse por todo el globo, construidas con bloques de roca que pesan decenas y hasta cientos de toneladas. Stonehenge, en Inglaterra, los antiguos templos de Malta, Baalbek, en el Líbano, Nan Madol, en Micronesia, Sacsayhuamán, en Perú,
Nunca se ha hallado registro histórico que explique cómo estas y docenas de otras estructuras megalíticas fueron hechas. ¿De dónde se extrajeron esas rocas megalíticas? ¿Estaban abajo, en un valle o en la cima de la montaña? Esa es otra gran pregunta. Estaban a kilómetros del lugar, en Ollantaytambo. Exacto. Así es. Podría ser en montañas, en valles o en estaban cuerpos en de lo agua. Se llevaron rocas que pesaban de 60 a 70 toneladas de allí. Las sacaron de lo alto de una montaña, por encima de un río. Cruzar el río es imposible de 60 explicar. toneladas. Sí, y luego había una rampa allí. Las trasladaron al tope del acantilado. El acantilado en el que se erigió el antiguo yacimiento de Ollantaytambo se ubica a una elevación de más de 2.700 metros en la cordillera de los Andes, en Perú. Según los historiadores, data del 1440 después de Cristo y atribuyen su construcción a los incas, pero algunos eruditos dicen que Ollantaytambo se levantó sobre las ruinas de una ciudad mucho más antigua, cuyos orígenes siguen siendo desconocidos. El arco detrás de mí se llama el Portal de los Dioses y fue construido varios miles de años antes de que los incas llegaran aquí. Fue hecho por una cultura que llamamos Urinpacha, que recibe ese nombre porque no tenemos idea de quiénes fueron, de dónde vinieron, ni a dónde se fueron. Es más que obvio que las zonas más antiguas de Ollantaytambo tienen al menos 12.000 años de antigüedad o incluso más. Pero, ¿cómo es que pueblos que vivieron hace miles de años lograron tan refinado trabajo en la piedra, encajando e interconectando bloques tan grandes con tal precisión? ¿Cómo movieron y reubicaron tales colosos de granito con un peso superior a las 50 toneladas? Lo que es inexplicable es que trasladaron cuesta arriba piedras de 50 toneladas hasta el borde de un acantilado para formar los muros de una fortaleza. Solo eso en sí mismo requería más que grúas, elevadores o andamiajes. Y parte del problema con esto es que los arqueólogos dicen, de acuerdo, con este bloque de granito rojo de 60 o 70 toneladas, solo hacía falta suficientes personas para que, suponiendo que no existía la rueda, lo que proponen es que ajustaban arneses y con, digamos, 200 personas arrastraban estos bloques. Bien, sí, eso no tiene sentido. Tiene sentido al principio, porque matemáticamente dices, un bloque de 60 toneladas, esta es la cantidad de personas para arrastrarlo, pero debían trasladarlo a un estrecho acantilado, ¿sí? No hay suficiente espacio para estas 200 personas. Claro. Exacto. Eso es. ¿Cómo demonios giraban en las esquinas? ¿Explican eso los arqueólogos ortodoxos? No lo pueden. No les interesa. Dicen que son arqueólogos, no ingenieros. Y cuando preguntas a un ingeniero cómo lograr eso, ellos tampoco saben. La respuesta es, no tengo idea. Se quedan sin respuestas. Yo he estado en lugares. Y ellos son los Me expertos. encantaría que hubiese un ingeniero aquí. Yo he estado tengo en 3 centros de títulos de ingeniería. ingeniería. ¿Has estado allí? Sí, muy bien, aquí hay uno. ¿Qué? Tengo 3 especializaciones. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Pero eres imparcial. ¿En cuanto a qué? A los antiguos alienígenas. Claro, de hecho, era escéptico acerca de muchas de estas nociones, pero siempre pensé que debía haber algo más de fondo. Quería saber si podíamos replicarlo. Hay lugares con rocas que parecen cortados con láser, y aún hoy en día no tenemos tales herramientas. Un maestro fabricante de herramientas, mi padre, por ejemplo, ha visto las rocas y dice, ahí están las marcas. Alguien usó una máquina o herramienta para cortar esto, pero eso fue hace 10.000 años. Antes de la rueda. Entonces, Claro, es ¿hubo cuestión de- una civilización anterior a la civilización? Exacto. A principios de los 90, el Dr. Robert Schoch propuso que, de acuerdo a su investigación, la esfinge en la meseta de Giza tiene al menos 12.000 años de antigüedad, debido a características geológicas en ella que muestran erosión por agua gracias a una antigua inundación. Se había asumido que la erosión en la esfinge era a causa del viento. Siendo geólogo, Schoch en 3 segundos dijo, no fue el viento, fue agua. Erosión y la por única agua. vez que hubo tanta agua en Egipto fue al final del Dryas reciente, en el 10.000 a.C. Entonces, lo que sucedió luego fue que él fue exiliado de la comunidad arqueológica porque
no podía haber nada en la Tierra anterior al 10.000 a.C., porque eso es lo que la arqueología ortodoxa sugiere. Y entonces le preguntaron, ¿puedes enseñarnos algún otro lugar? Éramos cazadores, recolectores en esa Pero época. hablamos de estructuras, de arqueología monumental. Claro, entiendo. Pero en 1993, Göbekli Tepe fue descubierta de repente. Y los arqueólogos ortodoxos tuvieron que estar de acuerdo en que tenía al menos 12.000 años de antigüedad. La misma edad que la de la Esfinge. Correcto. El ancestral complejo de piedra desenterrado en el sureste de Turquía, conocido como Göbekli Tepe, contiene las estructuras megalíticas más antiguas conocidas. Con monolitos que pesan hasta 10 toneladas y sofisticados tallados, los expertos indican que solo una civilización avanzada pudo haberlo construido. Pero de acuerdo a los historiadores clásicos, la primera verdadera civilización del planeta, la Sumeria, no surgió sino miles de años después de la construcción de Göbekli Tepe. Algo sobre lo que he trabajado intensamente por más de 30 años es sobre el concepto de que a nivel global la civilización tiene mucho más que 5.000 años de antigüedad. Mi estudio inició cuando calculé la verdadera edad de la Esfinge basándome en los rasgos geológicos por erosión, totalmente incompatibles con las áridas condiciones de la actualidad. Luego surgió Göbekli Tepe, un yacimiento anterior a los 11 o 12.000 años de antigüedad. Göbekli Tepe se volvió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo. Sus pilares de piedra caliza tienen más de 5 metros de altura, están hermosamente elaborados, son lisos. Nunca se había visto semejante trabajo de ese periodo. Además, el análisis geomagnético que se hizo bajo la superficie parece indicar que hay al menos 20 estructuras circulares importantes bajo la colina, de las que solo se han desenterrado la mitad hasta el momento. Así que queda mucho trabajo por hacer. Estos antiguos complejos datan de la última glaciación. Ahora sabemos, con base en la recopilación de datos geológicos, que hubo cambios climáticos inimaginables hacia el final de la era de hielo. Y había culturas bien desarrolladas, me parece que en todo el mundo, en esta época temprana. Muy bien, pero cuando hablamos de cosas como la medicina antigua, pero descubrimos, Lister descubrió a las bacterias, a la higiene. ¿Por qué nadie sabía de eso hace 4.000 años? El principio clave de la teoría de los antiguos astronautas es que se perdió ese conocimiento. Somos una civilización con amnesia, no conocemos nuestro pasado. Wow. Dicen las tradiciones alrededor del mundo que ha habido civilizaciones antes de nosotros. Han surgido, han desaparecido. Además, no olvidemos que el planeta tiene 4.500 millones de años de edad. No lo olvidemos. Sí. El sistema solar ha existido por 4.500 millones de años. Y la humanidad, por lo que sabemos, apenas ha estado aquí por unos miles, quizás decenas de miles de años. Sí. Bueno, ¿qué ocurrió antes de eso? Sabemos por registros fósiles que hubo mini explosiones en masa. ¿Quién podría asegurar que no hubo civilizaciones que surgieron y cayeron hace Pero miles las de años? extinciones en masa, nosotros ya los arqueólogos saben cuándo ocurrieron, qué habitaba la Tierra en esa época y qué estuvo a punto de morir. Es decir, está en esos fósiles. Pero sí hubo civilizaciones, llegaron y luego se fueron. Bueno. Y para entenderlo depende de cómo vemos el pasado. Y los arqueólogos modernos asumen no pueden hacer más. Es como la edad de piedra, no había electricidad, no había maquinaria, mucho menos maquinaria pesada. No había plantas de energía y cosas así, pero eso tal vez no sea cierto. Y es que la evidencia lo indica. En la antigüedad había electricidad, había... Ahí están las baterías de Baikal. Exacto. ¿Había baterías? En 1938, el director del Museo Nacional de Irak descubrió entre los archivos vasijas de terracota y cilindros de cobre que pueden haberse usado como celdas galvánicas. Se cree que estos dispositivos de casi 2.000 años de antigüedad, llamados baterías de Bagdad, anteceden la invención de la batería de celdas en más de 1.000 años.
Una batería de Bagdad consiste en una vasija de arcilla con una varilla de hierro dentro, rodeada por un aislante de asfalto. Se le vierte algún tipo de líquido de baja acidez, vino, jugo de uva, vinagre, y un voltímetro confirmará que siempre se obtienen unos 4 voltios de un recipiente de ese tamaño. Ahora por todo Egipto hay enormes ampolletas que bien podrían ser baterías de Bagdad, pero mucho más grandes, capaces de generar una corriente mucho mayor. La ciencia clásica está de acuerdo con que las baterías de Bagdad son evidencia de que los pueblos antiguos tenían los medios para crear energía y que entendían cómo utilizarla. ¿Es posible que nuestros ancestros también supieran de otros tipos de tecnología avanzada? Bien, hoy en día existe un grabado en Egipto, en el templo de Dendera, que está en una cripta subterránea y es una representación de lo que parecen ser, según los arqueólogos, una serpiente y una flor de loto. Pero lo interesante aquí es que los jeroglíficos que se han traducido no solo hablan de que lo que está representado allí es peligroso, sino que también proporciona la luz. Así que hablamos. Los jeroglíficos dicen cuidado, pero también proporciona luz. Sí. Es confuso, dice acércate y aléjate a la vez. Pero lo que los jeroglíficos muestran es un detallado dibujo del equipo. Los relieves que ahora se conocen como las lámparas de Dendera están tallados en las paredes de un templo de 4000 años de antigüedad dedicado a la diosa celestial egipcia Hathor. Dentro del templo, a Hathor se le ve navegando en un barco de la eternidad bordeando la Vía Láctea. Los teóricos de los antiguos astronautas indican que esto no es más que la representación de un alienígena aterrizando en una nave voladora y que las lámparas de Dendera son tecnología que éste dio a los egipcios. La razón por la que hemos propuesto que en Dendera hay grabados de bombillas es por el obvio alambre que sale de la supuesta flor de loto, o más bien el zócate de la bombilla que pasa por debajo hasta un cajón, mientras que la bombilla en sí descansa sobre un llamado pilar de azabache, un símbolo que, a su vez, siempre está conectado con algo que tiene un poder importante. Teniendo esto en cuenta, lo que estamos sugiriendo es que los extraterrestres les dieron fuentes de luz, y en adición a todo esto, bueno, todo quedó grabado en piedra. Sobre la teoría de que el sonido puede hacer levitar cosas, tal vez sea la respuesta para estos megalitos tan pesados, al parecer que no podemos levantarlos. Por favor, háblenme de eso. Son incontables las leyendas de alienígenas antiguos en las que se hacían levitar bloques inmensos. Una de las historias de levitación antigua más reconocidas puede hallarse en la isla de Pascua, de Chile, en la que, a lo largo de la costa, hay casi 900 estatuas megalíticas llamadas moais, que pesan hasta 90 toneladas cada una. Según las tradiciones orales del pueblo nativo Rapa Nui, se utilizó un tipo de energía conocida como maná para colocar las gigantescas esculturas en su lugar. Curiosamente, hay historias similares asociadas a otros yacimientos megalíticos por todo el planeta, como Stonehenge en Inglaterra, la Gran Pirámide en Egipto, la Pirámide del Adivino en Uxmal, México, Nan Madol en Micronesia y Puma Punku en Bolivia. Sería una cosa decir que la levitación de piedras de una isla a otra fuera la única historia o leyenda existente. Pero el hecho es que hay multitud de relatos de rocas que, de algún modo, levitaron o volaron por los aires. ¿Es posible que la tecnología acústica pudiera levitar piedras de decenas y hasta cientos de toneladas? Según mi padre, cuando estaban probando las vibraciones que soportaban el Saturno V en primera etapa, usaron algo creado por científicos alemanes como un túnel de viento pero a modo de cuerno o flauta. Emitía energía acústica y lo bautizaron aparato de Jericó, por lo de las trompetas de Jericó, y hacía vibrar
la construcción simulando la sacudida de un lanzamiento. Y me dijo que un día lo afinaron a una frecuencia en particular y al activarlo, rompió los pernos que sujetaban la primera etapa al concreto, elevó esa parte del cohete que debía pesar toneladas y la desplazó varios metros al punto que tuvieron miedo de que se cayera y destruyera la primera etapa. Y después... Ahí lo tienes. Bueno, parte de la mística que rodea esto, el sonido es matemática. Puede usarse la matemática para calcular sonidos y tal vez si hallamos la fórmula del sonido que se busca es tan fascinante y toda la idea de que las rocas fueron cortadas con una máquina, fue tu padre el que vio cortes en... Sí, él y otros más. Puede verse en todas partes. Sí, háblenme de eso porque eso suena menos imaginario. Existe un lugar en lo alto de los Andes, una meseta llamada Pumapunku, y es uno de los sitios más magníficos de todo el planeta. Y desperdigados por el lugar hay una gran cantidad de plataformas grandes hechas de arenisca roja. Son inmensas, algunas pesan hasta 60 toneladas, 6-0. Pero en medio de ellas también hay bloques de andesita. Hay un bloque rectangular como de esta altura y a uno de los lados hay un surco perfecto que es los bordes son tan rectos que si haces así con tu pulgar podrías cortarte la mano. Giorgio Tsoukalos ha estudiado Pumapunku por más de 2 décadas y ha visitado el lugar más de una docena de veces. Esto es bellísimo. Durante una de sus visitas, en 2014, documentó su investigación del increíble trabajo en piedra que puede verse entre las misteriosas ruinas megalíticas. Esto es asombroso. Miren aquí. Miren, observen este surco. Es algo que no puede hacerse con herramientas primitivas. Y tiene estos hoyos perforados de manera equidistante, como si se tratara de una pieza hembra de otra pieza macho. Estos parecen ser componentes técnicos, partes de una construcción incluso más grande de tipo industrial. Aquí tengo un clip de papel, un clip común y corriente que estiré para ver cuán profundos son, y de hecho tienen la misma profundidad desde arriba hasta abajo. Por favor, solo esto es algo que no puede lograrse con huesos de pollo. ¿Y hay alguna explicación para cómo lo hicieron? ¿Alguna? De acuerdo con las leyendas locales, que retroceden mucho tiempo, se dice que fueron construidos por los llamados dioses. Cada vez que escucho "fueron los dioses", mis oídos sangran. ¿Cómo es que a nadie se le ocurre preguntar o se ha preguntado quiénes fueron estos dioses? ¿De qué estamos hablando exactamente? Todo lo que mencionamos y llamamos avanzado en los días antiguos, todo lo que nos hace preguntarnos ¿de dónde salió esto? Bueno, podemos decir que lo hicieron ángeles o que lo hicieron alienígenas, sí, eso da Y esto igual. es lo más extraño. No podríamos construir las pirámides hoy en día. No podemos construirlas hoy en día. ¿Por qué no? ¿Recuerdas de dónde sacó Moisés a los hijos de Israel? De Egipto. La Torá y la tradición hebrea, que sientan las bases de las tradiciones occidentales, originalmente salieron de Egipto. Así es. Sí, en la tradición que luego se convirtió en la Biblia. Ideas y creencias como el Arca de la Alianza, todas estas cosas estaban claramente basadas en sabiduría que provenía de Egipto. Eric von Däniken dijo: la Gran Pirámide de Egipto no es una tumba de faraones, sino un gran depósito de conocimiento antiguo. Una biblioteca. Exacto. La Gran Pirámide de Egipto es tal vez la más reconocida y más misteriosa estructura megalítica en todo el globo. Es la más antigua y la más grande de las 3 pirámides que se erigen en la meseta de Giza. Pero exactamente cómo o por qué se construyó la Gran Pirámide sigue siendo un enigma. La Gran Pirámide de Giza no es solo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es la más antigua de todas. Es la única que se mantiene en pie. Y es lo que está dentro de la pirámide lo más desconcertante de todo.
Tiene túneles hermosos, perfectos, con paredes absolutamente lisas. Techos abovedados que se elevan por varios metros. Conductos, túneles, la arquitectura y el modo en que se construyó todo. Es un misterio hoy en día. La Gran Pirámide consta de 2,5 millones de bloques de piedra caliza y granito, muchos de los cuales fueron extraídos de una cantera a 800 kilómetros. Se levanta a más de 140 metros de altura, ocupa más de 5 hectáreas y tiene una masa estimada de 6 millones de toneladas. Según la mayoría de los egiptólogos, este milagro de la ingeniería fue construido en un periodo de 20 años por órdenes del emperador Keops, en algún punto cerca del 2500 a.C. Pero muchos expertos rechazan dicha noción, y los teóricos de los antiguos astronautas apuntan a que los orígenes de la Gran Pirámide son mucho más complejos. Esto se aplica a esta discusión. Movilizar esos bloques en la arena. Cualquiera que haya jugado en la arena o que haya estado en la playa sabe que será muy difícil de hacer. Y si se trata de un bloque de 75 toneladas... No, de 60. O de 60... No, 15 toneladas es diferencia. No, todos varían. Por cierto, dentro de la gran galería hay bloques de 75 toneladas también. Pero los trasladaron en barcazas. Bien, pero lo importante es que... No estoy diciendo que el tamaño... Un momento. No digo que el tamaño no importe, pero... Un momento, pero... necesito que me expliquen la línea de tiempo. ¿Cuál es la supuesta edad de la pirámide? 4.500 años. 4.500. Eso depende Entonces la esfinge es anterior a las pirámides. Ahora, de acuerdo a algunos arqueólogos, tiene 12, como mínimo 12.000 años de antigüedad. Pero ¿bien? eso es lo mismo que la esfinge. Exacto. El fechado de la Gran Pirámide ha sido un tema altamente controversial, y con el pasar de los años, muchos expertos han indicado que fue construida mucho antes del reinado de Keops, quien vivió alrededor del 2500 a.C. En 1837, un coronel británico que se hizo arqueólogo llamado Richard Howard Weiss usó dinamita para subir hasta la Cámara Real de la Gran Pirámide, un lugar al que ningún otro arqueólogo había entrado antes. Cuando llegó a estas cámaras superiores, supuestamente, dijo haber hallado un cartucho con jeroglíficos que mencionaban al faraón Keops. El cartucho o sello de Keops en la Cámara Real es lo que el coronel Weiss utilizó como prueba de que la pirámide era del 2500 a.C. Pero se encontraba bajo enorme presión por descubrir algo de importancia, debido al enorme costo de su expedición, por lo que algunos investigadores han sugerido que tal vez haya falsificado la evidencia. Recientemente se descubrió, revisando los diarios de Weiss, que en su bitácora registró que no había jeroglíficos dentro de la cámara. Así que se sospecha que Weiss, en efecto, falsificó el famoso cartucho del faraón Keops. ¿Es posible que la Gran Pirámide de Giza se construyera mucho antes del reinado de Keops y con la ayuda de extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí, y como evidencia extra, señalan un muy curioso detalle en cuanto a la locación de la pirámide. Hay algo más, Bill. La cúspide de la pirámide, su ubicación en el planeta coincide con una locación cuyo número es exacto hasta 10 dígitos al menos de la velocidad de la luz. ¿Cómo dices? De nuevo. La velocidad de la luz es 2,99879. Si se proyecta un fotón de la punta de la pirámide... No. Si vemos su posición en la Tierra, la coordenada, su ubicación, geográficamente hablando, el número que describe su posición e inclinación es el mismo número de la velocidad de la luz. La coordenada latitudinal de la Gran Pirámide es de 29,9792458 grados norte. Un número idéntico al de la velocidad de la luz si se mide en metros por segundo. Eso es muy interesante porque
La Gran Pirámide recibe el apodo de Montaña de la Luz. Y aquí tenemos, codificado en la estructura, el valor de la velocidad de la luz. Otra cosa que resulta interesante es que la locación de la estructura es única. Porque desde esa posición específica, si trazamos círculos desde la Gran Pirámide, con dirección a los puntos cardinales y a sus bisectrices, lo que encontramos es que estos 4 círculos cubren más masa terrestre del planeta que si se trazaran desde cualquier otro lugar. Se puede decir que la Gran Pirámide está ubicada en el centro de la masa de la Tierra. Eso es totalmente increíble. Si se considera la vasta cantidad de información sobre la Tierra codificada en la Gran Pirámide, ¿quién podría pensar que todo es coincidencia? Es posible, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, que la información codificada en la Gran Pirámide de Giza sea la firma de su arquitecto alienígena. Conceptos matemáticos y científicos sofisticados fueron implantados en las pirámides. Corríjanme si me equivoco, pero aún hay cámaras ocultas que muchos creen nunca serán descubiertas dentro de las pirámides y que quizá tengan las respuestas. La cámara real de la Gran Pirámide tiene un tamaño similar al de esta habitación y hay espacio para otras 47 habitaciones de igual tamaño en la pirámide. Y hace solo 3 años se descubrió cuando entras a la pirámide, y yo he estado allí 40 veces. ¿En serio? Sí. Primero asciendes por la gran galería y ahora sabemos que justo por encima de la galería hay otra cámara, de la que no se sabía nada hasta hace unos años. Entonces ahora tenemos... ¿Ya la abrimos? No se ha abierto aún. ¿Por qué no? Pregúntale a las autoridades egipcias. Me han hablado de hechos, pero aún no me convencen. Para mí es improbable que una nave espacial, dadas las inimaginables distancias, pueda viajar hasta acá. ¿Alguien tiene la respuesta para eso aquí? Si el universo tiene 14,000 millones de años, puede haber civilizaciones por ahí que nos llevan millones de años de ventaja. Sí, exacto. El simple hecho de que nosotros no podamos no quiere decir que nadie más pueda. Correcto. ¿Cierto? Yo he entrado en conversaciones con Michio Kaku varias veces sobre la idea de qué tendríamos que hacer en la actualidad para generar propulsión warp para viajar entre estrellas. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que alienígenas de otro mundo, y muy probablemente de otro sistema estelar, vinieron a la Tierra en un pasado distante. La ciencia ortodoxa, sin embargo, argumenta que las distancias entre estrellas son sencillamente demasiado amplias para que esto sea posible. Pero el doctor Michio Kaku, uno de los más importantes físicos teóricos del mundo, ha propuesto que es probable que haya otros seres inteligentes en el universo, incluso más avanzados que los humanos, y que, de hecho, podrían poseer la tecnología para desplazarse entre estrellas. Michio Kaku está esperando para unírsenos en la televisión. Michio. Sí. Te habla Shatner. Qué gusto volver a verte. La última vez hablábamos de la teoría de cuerdas. Así es. Michio, dinos tu opinión sobre la teoría de los alienígenas ancestrales. Por favor, ¿qué opinas sobre esto? Bien, creo que debemos tener la mente abierta, porque para empezar hemos descubierto 4,000 planetas en nuestro sector de la Vía Láctea. Ahora sabemos que podría haber miles de millones de planetas como la Tierra, algunos como el nuestro en el espacio. Y asegurar que somos el hijo único de la casa es más bien arrogante. Sí. Como el universo tiene 13.800 millones de años de edad, hay más que suficiente tiempo para que civilizaciones surjan y caigan. Recién H24, un perfume más allá de la línea. Hermès. Discutíamos el viaje en el tiempo, la propulsión warp, todas esas cosas, y la mayoría piensa que eso en teoría es posible, pero en la práctica imposible. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, los escépticos cometen un gran error al pensar que los alienígenas nunca visitarían la Tierra porque las distancias son muy grandes. Ellos asumen que los extraterrestres son solo 100 años más avanzados que nosotros, cuando podrían ser 1 millón de años más avanzados.
en cuyo caso bien podrían, y por qué no, estar en la capacidad de atravesar el espacio-tiempo más rápido que la velocidad de la luz. Esto no puede catalogarse de imposible. Hay dos maneras de utilizar las ecuaciones de Einstein para romper la barrera de la luz. La primera es un agujero de gusano. El concepto de viajar a través de un agujero de gusano o puerta estelar, como también se le conoce, se ha vuelto un popular recurso en la ciencia ficción. Pero la teoría, de hecho, fue propuesta por el astrofísico más famoso que haya vivido, Albert Einstein. En 1935, Einstein y su colega, el físico Nathan Rosen, teorizaron que dos puntos separados en el espacio podrían conectarse a través de un puente Einstein-Rosen, a lo que ahora llamamos un agujero de gusano. De este modo, viajar hasta las estrellas más remotas del universo sería muy posible. Lo que esto implica es una estructura en el espacio que incluye una muy fuerte capacidad de doblez y una conexión entre dos áreas distintas del universo. Si tomamos una hoja de papel, la doblamos y abrimos un par de hoyos que conecten un extremo con el otro, podemos entender el agujero de gusano. El espejo de Alicia sería el agujero de gusano, que es abrirle un hoyo al tiempo y al espacio. La segunda posibilidad es la que se explora en Viaje a las Estrellas, y es la de comprimir el espacio con la propulsión de Alcubierre. Alcubierre una vez me contó que estaba viendo un episodio de Viaje a las Estrellas, y dijo, bueno, si ellos lo hacen ahí, ¿por qué siendo físico no podría yo hacerlo con las ecuaciones de Einstein? Me encanta. La nave estelar Enterprise está equipada con propulsión a distorsión o warp, que le permite desplazarse por el espacio más rápido que la luz. Aunque algunos científicos opinan que viajar más rápido que la luz es completamente imposible, en 1994, el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre propuso que la propulsión a distorsión podía hacer justo eso. Miguel Alcubierre desarrolló una ecuación de propulsión warp con la que generó una matemática que decía que con suficiente energía se podría distorsionar el espacio y el tiempo que rodea a un vehículo en una especie de burbuja espacio-tiempo. Y así, encoger el espacio adelante y extenderlo detrás. No se excede la velocidad de la luz dentro de esa burbuja. No se quiebra ninguna ley de la física, pero se estaría distorsionando el espacio y el tiempo. Comprimes el espacio frente a ti, expandes el espacio detrás de ti y ¡wom!, rompes la barrera de la luz. Pero siempre hay un pero. Se requieren cantidades fantásticas de energía para poder lograrlo. Claro que en Viaje a las Estrellas tienen cristales de dilitio. Así que las naves avanzan a velocidad warp sin problema. Digamos que visitas la Tierra y quieres dejar la pieza más importante de información científica para que estos rudimentarios humanos la descubran. ¿Qué dejarías tú en este lugar? Bien, creo que habrían dejado un fragmento de su ADN, porque las cosas mecánicas se oxidan o se descomponen. Pero el ADN se autorreplica y debe mutar para sobrevivir. Y lo único que sobreviviría tras millones de años luego que los alienígenas se hubiesen marchado sería el ADN, porque genera descendencia, puede mutar, se adapta, mientras el acero se oxida, las computadoras se descomponen y las máquinas se dañan, pero el ADN siempre logra seguir adelante. ¿Sería concebible también que hubiesen programado ese ADN o plantado conocimiento científico en él para que éste fuera retransmitido quizás por milenios? Sí, de hecho, sí hay científicos buscando mensajes en el ADN y hasta ahora no encuentran nada. Pero es viable que si algún día consiguiésemos mensajes en nuestro ADN, habría un colapso existencial. Un colapso existencial al darnos cuenta de que alguien se está comunicando con nosotros tras millones de años, mucho después de que las máquinas se volvieran polvo, mientras estas células que se autorreplicaron, mutaron y sobrevivieron, venían con un mensaje. Aún no lo encontramos, pero no debemos dejar de buscarlo. Muchísimas gracias por esa hermosa manera de expresar lo que piensas. Ha sido una alegría conversar contigo, un placer que espero repitamos pronto. El placer es mío y todo un honor hablar contigo. Gracias, cuídate.
Bueno, qué privilegio. Y con su última respuesta, el ciclo se cierra porque mencionó el ADN. Lo que el Dr. Michio Kaku dijo es muy importante porque la casi principal y mayor objeción que presentan los escépticos ante el fenómeno OVNI o la teoría de antiguos astronautas es que no se puede llegar aquí desde allá. Y el Dr. Michio Kaku acaba de decir claro que se puede. Bueno, si se tiene cierto nivel de tecnología. Es improbable que seamos los primeros. La mayor preocupación entonces, más bien nuestro propósito, es mantenernos vivos y lograr que nuestra civilización sobreviva lo suficiente para inventar esas cosas. Pero nadie empezaría por construir naves para explorar y poblar el universo. Eso tomaría demasiado tiempo, energía y recursos. Lo que se haría es crear una pequeña sonda. Y como el ADN es capaz de autorreplicarse una y otra vez, puede enviarse como una partícula al otro extremo del universo, para que cuando llegue a alguna parte millones de años después, estimule el surgimiento de la vida y la propagación del ADN. A eso se le llama panspermia. La panspermia es una hipótesis que sugiere que organismos extraterrestres han llegado a nuestro planeta viajando en meteoritos. Algunos de sus partidarios creen que la panspermia fue responsable de la proliferación de toda la vida en la Tierra, mientras otros indican que se encargó de la introducción de solo una especie altamente única, la humana. Bien, este concepto de panspermia hay dos formas de verlo. Una, que la panspermia trajo la vida a la Tierra y ya, y está la otra forma de verlo llamada panspermia directa. La manera directa implica que fue hecha de forma deliberada por una lejana y avanzada civilización extraterrestre. Pero ¿por qué no pensar que fue una roca cargada de células vivas que aterrizó aquí? ¿Por qué querer buscar más allí? Francis Crick dijo que la vida es un milagro. Y la forma más práctica de explicar cómo surgió en la Tierra es que una civilización avanzada envió cohetes cargados de ADN. Francis Crick fue un genetista británico que en 1953, de la mano del biólogo estadounidense James Watson, descubrió la figura tridimensional de doble hélice del ADN. Este hallazgo científico fue un gigantesco salto hacia adelante para desenmarañar el misterio del origen de la raza humana. Pero Francis Crick consideraba que nuestro código genético era tan complejo que no podía haberse desarrollado por mera casualidad evolutiva y que probablemente no se había originado en la Tierra. El contenido informativo de la vida a nivel del ADN es tan increíblemente grande, superastronómico, que uno puede plantearse la posibilidad de que fue creado de manera artificial. Por eso Francis Crick sugirió que tal vez había una forma de vida superinteligente en algún lugar cercano a la Tierra, que en esencia diseñó la vida como la conocemos. Que la vida se originara sola es improbable, y estoy de acuerdo con ello. Yo soy escéptico frente a eso. Estoy sentado en esta mesa como alguien que investigó ovnis para el gobierno británico. Me quito el sombrero ante la experticia de mis colegas sobre la teoría de los antiguos astronautas. No es mi área de especialización, pero soy algo escéptico sobre eso de alienígenas experimentando con nosotros. Pienso que la normal y aleatoria mutación, la selección natural, podría explicarlo todo. Pero estadísticamente, matemáticamente hablando, Fred Hoyle, astrónomo, científico, hablando sobre la alteración genética del cromosoma 2, dijo que eso es como que si un tornado atraviesa la chatarrería con partes de un 747 y genera un 747 completamente operativo. Correcto. Sí, muchísimas cosas sucedieron por casualidad, pero hay muchas otras cosas con las que tienen que admitir que coincidencia no es la palabra adecuada. Por eso hay quienes piensan, bueno, lo hizo Dios, mientras que otros dicen, no, tal vez no fue Dios, sino extraterrestres. O que había ocurrido tantas veces que en algún momento iba a suceder. Debemos pensar, ¿puede haber sido una roca cósmica que cayó y causó todo esto? ¿Qué probabilidades hay y que en realidad eso sí pasó, y quizás millones de veces? Pero hay cosas como darle arranque al cromosoma 2 y hacerlo bien y que funcione está más allá de la probable estadística.
en toda la edad del universo. Eso nadie lo sabe. Claro que sí, se puede así. matemáticamente. No. Las cifras que involucra el universo, los números de lo que podría suceder son nuestra mente no las procesa. Para que el genoma humano se creara, tenía que suceder esto, luego esto, luego esto, luego esto y luego esto. No son cosas en paralelo, las probabilidades se multiplican la una por la otra. Y cuando llegamos al punto en que todas estas cosas debían suceder en secuencia para llegar aquí, obtenemos la matemática estadística de ello, que dice que eso no sucedería de manera espontánea dentro de la edad del universo. Bueno, veamos, fui yo quien no estuvo de acuerdo con la idea de experimentar con la evolución. Y quiero que mantengas tu postura. Seguro, yo creo que todo puede explicarse con mutaciones aleatorias y selección natural, pero lo que digo es que no es necesario que todos estemos aquí de acuerdo. Somos un grupo diverso y sería poco productivo que todos asintiéramos de forma unánime. Tenemos distintas experiencias y áreas de especialización, pero eso nos ayuda un poco en no estar de acuerdo y debatir. Coincido contigo y quiero que no estén de acuerdo. Y no saben cuánto adoro esto. Ya hablamos de alienígenas antiguos, pero ¿qué hay de los modernos? ¿Alguien sabe algo de ellos hoy en día? Me encantaría que ustedes pudieran hablar de los ovnis, de Roswell. Siempre escucho que fue un globo meteorológico, luego que no. Antes de alienígenas ancestrales, nunca le presté mayor atención al fenómeno ovni moderno, pero en los últimos años, gracias a alienígenas ancestrales y a algunos de los aquí presentes, me he interesado enormemente en el fenómeno ovni moderno. Y una persona de quien he aprendido mucho es Linda Moulton Howe, quien es una gran experta en ovnis modernos. ¿La periodista? ¿La cineasta ganadora de premios? La periodista de investigación Linda Moulton Howe ha documentado fenómenos inexplicables, avistamientos de ovnis y encuentros con alienígenas por más de 4 décadas. Ha recibido un sinfín de premios por excelencia periodística en numerosos campos de estudio. Y hoy en día funge como reportera y editora del sitio web earthfiles.com, que posee un archivo de casi 3.000 reportes detallados de ovnis. La tenemos por videollamada. Hola, Linda. Hola, Linda. Hola a Linda, todos. soy William Shatner. Es un placer conocerte. Sí. He escuchado tanto sobre ti. Todos aquí me han hablado de lo maravillosa que eres. ¿No es cierto? Yo sí siento que te conozco. He sido una fan de Viaje a las Estrellas desde siempre. Oh, gracias por eso. Encantada de compartir contigo. Gracias. Yo estoy atrapado por el tema aquí, pero llegamos a naves espaciales y antiguos alienígenas. ¿Dónde están ahora? Creo que hay muchos ocultándose justo aquí en este planeta. Han estado aquí por millones de años. Y creo que vivimos tiempos asombrosos. Sin importar qué suceda, debemos entender que no estamos solos en el universo. Hemos visto vehículos espaciales entonces. ¿Lo de Roswell fue un ejemplo de eso? Te diré, con conocimiento de primera mano, que se recuperó una nave en julio de 1947, cuando aquel gran titular, un titular real y honesto, salió diciendo que el campo aéreo del ejército en Roswell había derribado un platillo volador. El caso Roswell se ha vuelto el evento ovni más famoso que se haya registrado. La caída a tierra de un objeto no identificado en el desierto de Nuevo México en julio de 1947. Y fue el ejército de Estados Unidos el que reportó el vehículo como un disco volador. Ese 8 de julio, el diario Roswell Daily Record publicó un titular increíble que decía que el ejército de Estados Unidos había capturado un platillo volador, lo que se volvió la comidilla de la ciudad porque era una noticia absolutamente sensacional para la época. En cuestión de días, los militares intentaron desmentir la noticia, tras asegurar de repente que el objeto que había caído no era más que un globo meteorológico. Pero curiosamente, informaron que el globo fue trasladado a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en Ohio. Cuando se analiza un poco, ¿para qué rayos alguien habría de enviar un globo meteorológico? O del proyecto Mogul, que fue lo que a la Fuerza Aérea se le ocurrió años después, a la base Wright-Patterson para análisis técnico, no tiene ningún sentido.
Al menos que el objeto fuera mucho más exótico y científicamente mucho más interesante que un simple globo. En abril de 2011, el FBI desclasificó miles de archivos como parte de su proyecto Bóveda en línea. Y uno de los archivos incluía una minuta de 1950 dirigida al director del FBI, J. Edgar Hoover, con información delicada sobre 3 platillos voladores que se recuperaron en Nuevo México. Muchos investigadores piensan que esto corrobora los antiguos rumores que decían que el caso Roswell involucraba no a 1, sino a 3 ovnis derribados. ¿Han ocurrido más cosas? ¿Algo en las noticias? ¿Avistamientos, platillos o algo? Hay un caso del que la mayoría no está al tanto, con fecha del 25 de febrero de 1942, que se llama la Batalla de Los Ángeles. Fue noticia en Los Angeles Times con un gran titular de primera página. 5 años antes del ahora famoso caso Roswell, Los Ángeles fue testigo de un extraordinario evento ovni en el cielo de la ciudad. La llamada Batalla de Los Ángeles es de hecho uno de los primeros enigmas ovni sin explicación en la era moderna. Tuvo lugar en la madrugada del 25 de febrero de 1942. Se dispararon 1.430 casquillos de artillería hacia varios objetos desconocidos. Muchos testigos en tierra lo vieron todo. Y la pregunta es, ¿qué eran esas cosas? En términos de encubrimiento, los militares hicieron un trabajo fantástico. El secretario de la Armada dijo públicamente que solo había nerviosismo por la guerra y que nunca sucedió nada. En los años 70, a solicitud del público, se obtuvo un memorándum del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general George Marshall, en el que relataba los eventos del incidente al presidente Roosevelt. Así que es evidente que el suceso atrajo la atención militar. El memo secreto que el general Marshall envió al presidente Roosevelt contradecía directamente la postura pública de la Armada de que no hubo nada en el cielo sobre Los Ángeles esa noche, aseverando, por el contrario, que se cree que hasta 15 aeronaves no identificadas pueden haber estado involucradas. Ha habido una política de negación desde la Segunda Guerra Mundial porque se asume que la humanidad no sabrá manejar lo que en el fondo todos sabemos que es verdad. Asumiendo que todo eso sea cierto, ¿acaso la tecnología estadounidense posee naves? ¿Sabemos más ahora? ¿Se logró algún resultado a partir de esa tecnología avanzada? Bueno, yo creo que hay un inmenso, podríamos llamarlo mundo secreto o encubierto de toda clase de ingeniería inversa, laboratorios y todo lo relacionado con si se derribaron ovnis o si deliberadamente recibimos tecnología extraterrestre. Si pensamos en el modo en que el gobierno ha empezado a revelar toda información que sale a la luz, esta idea desconcertante que acabas de exponer pareciera ser casi imposible esconderla por más tiempo. Lamentablemente ignoramos cómo manejan sus agendas y el problema que enfrentamos es ¿en quién confiamos? Nuestros propios gobiernos y líderes colocan la venda en los ojos de la humanidad. Fascinante. Linda, muchas gracias por tan interesante aporte. Tendremos ocasión de discutirlo un poco aquí. Ha sido muy educativo y te agradezco que nos regalaras un poco de tu tiempo. Gracias, Linda. Gracias a ustedes. Adiós, Linda. Adiós, Linda. Cuídate. Al hablar del fenómeno ovni, no toma mucho tiempo averiguar y ver que hay una conspiración de fondo, porque como mínimo, si hay ovnis, hay una conspiración para encubrirlos y mantener no es una información. ¿Por qué? Aquí es donde me separo de las personas más involucradas con teorías de conspiración, porque en mi opinión, habiendo trabajado para el gobierno británico, creo que el Estado no tiene necesariamente todas las respuestas. Estoy de acuerdo al 100%. Nick y yo hemos hablado al respecto. Déjenme explicarles. Una conspiración es tiempo. Si sucedió algo en 1947 en Roswell, 3 o 4 sujetos fueron al lugar porque no había más
presupuesto para investigar qué sucedió allí. Tomaron todo, lo montaron en autos y tal vez se lo llevaron a unos científicos. Tal vez no, quizás no había presupuesto para contratar científicos para analizarlo, eso es costoso. Luego, cuando terminaron con todo esto, lo guardaron en una caja fuerte o una bóveda y se jubilaron. Y al jubilarse, el siguiente sujeto que ocupó el cargo dijo, necesito espacio en la bóveda, ¿qué es todo esto? Y nadie supo que estas cosas suceden. Le pasó a los planos del Saturno V y nadie lo supo. Los planos del Saturno V estuvieron en un granero en Alabama todo ese tiempo. Lo que parece un complot no fue más que un descuido, ignorancia o... No, es por falta de recursos y tiempo. Y también por la naturaleza secreta de las organizaciones que dirigen esos programas. Bueno, escuchen esto. La NASA, al parecer, borró todas las cintas originales del programa Apolo 11. Bueno, al parecer, ¿por qué eso? ¿Por qué? Las necesitaban. Exacto, ¿no ¿por las qué? necesitaban? Necesitaban las cintas. Sí, esas cintas funcionaban, las reutilizaron, eso me refiero. las Ellos, la NASA borró las cintas. Borraron las cintas porque les hacía falta para otra misión y de esas cintas no había muchas en esa época. Lo mismo pasó con... Pero, ¿qué fue lo que se perdió al hacerlo? Todo el material del viaje a la Luna se perdió. No deberíamos subestimar el poder y la capacidad de los gobiernos de mantener secretos. Con eso estoy muy de acuerdo. Si hay algo en el espacio aéreo, hay sectores del gobierno que dirán que es ruso, chino o tecnología propia y sectores que dirán ¿y si es extraterrestre? Es posible que la razón por la que ahora se empieza a filtrar todo esto desde el gobierno sea porque tenemos teléfonos, todo el mundo está bajo vigilancia de una manera u otra. Es posible que un día haya un avistamiento que nadie puede explicar. Lo interesante aquí es que desde que se empezaron a crear grupos sobre ovnis en 1970 y 1980, siempre fueron objeto de burla y risas y el gobierno estadounidense por décadas ha negado que estén investigando los ovnis. Pero en 2017 el periódico New York Times publicó un artículo de primera plana que decía, sí, el gobierno estadounidense ha estado investigando los ovnis. Había un programa especial para eso y no es la primera vez ni será la última. El 16 de diciembre de 2017, el New York Times emitió una noticia de primera página titulada Auras relucientes y dinero negro, el misterioso programa OVNI del Pentágono. Sacó a la luz un proyecto ultrasecreto del gobierno de Estados Unidos, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, conocido por sus siglas en inglés como ATIP. Esto sacó el tema de los ovnis de la caja fuerte y lo puso sobre la mesa. Por primera vez, estas fuentes noticiosas de política hablaban sobre el tema a través de una investigación periodística seria, ya no como un chiste. Eso fue lo que en verdad abrió las compuertas para que fluyera una revelación tras otra. Este es un mundo completamente distinto. Estamos en un territorio nuevo y hasta hostil. Según el artículo, en 2007, y sin ningún tipo de debate público, $22 millones se tomaron de un presupuesto de dinero negro para investigar ovnis. Lo que luego sucedió fue ¿Habían que... estado investigando? Sí. Y no dijeron, bien, como resultado de esta investigación podemos decir que en definitiva hay... Bueno, eso fue en diciembre del 2017, pero el 27 de abril del 2020, el propio gobierno estadounidense admitió que sí, están investigando naves y ellos admiten que no saben de dónde vienen. Ellos no dijeron exactamente son extraterrestres, pero en una conferencia de prensa siempre hay que leer entre líneas. Yo tendría así que cuidado de algún leyendo modo entre esas líneas. Por George. favor, déjame terminar. Entonces, me para encanta poder... eso. Peleen. El gobierno estadounidense acaba de admitir que alguien más en el planeta tenía mejor tecnología que su fuerza aérea, cosa que dudo mucho que admitiría a menos que se estén decatando por una fuente no terrestre en general. Solo meses tras la publicación del New York Times, 3 extraordinarios videos asociados con ATIP, mostrando encuentros con ovnis, tomados por cámaras infrarrojas instaladas en jets de la Armada, se filtraron a la luz pública. Dios mío.
Hay viento de 120 nudos hacia el oeste. Mira eso, viejo. Al principio parece... Mira eso. Está rotando. ¡Santo Dios, amigo! ¡Oh! ¿Qué diablos es eso? ¡Mira cómo vuela! Aunque los escépticos inicialmente sugirieron que las tomas no eran genuinas, en 2020 la Armada publicó oficialmente los mismos videos, confirmando no solo la autenticidad de las imágenes, sino que además los objetos filmados eran en realidad no identificados. Yo he analizado esos videos en detalle y puedo decirles que no hay evidencia en ellos que indique que no son de nuestros adversarios militares como Rusia o China. Sin embargo, si Rusia o China inventaron esos aparatos, sea lo que sean, entonces están muy por delante de nosotros en cuanto a física e ingeniería, y eso no parece lógico porque no se sabe de esfuerzos multimillonarios para ubicar a las mentes que podrían lograr todo eso. No existe una industria tal que los hiciera tan superiores. Así que eso es intrigante. Sea lo que sea esta nave, es en extremo fría. Y parece haber un vacío alrededor del vehículo. Luego el objeto hace maniobras que son tan rápidas, con tanta fuerza G, que cualquier ocupante moriría al instante. No diría que es una prueba clara, pero sí que su tecnología es tan avanzada, según los videos, que no podemos explicar cómo hace lo que hace. Esto es reciente. Esto es sustancia. Es una nave a plena luz del día. Y yo soy el capitán. Esa información es ya destapar la olla. En los videos de la Armada estadounidense, el Comité de Inteligencia del Senado, eso es tangible. Han ocurrido un par de cosas más que vale la pena acotar. Primero, la Armada de Estados Unidos instruyó a sus pilotos en cuanto a qué hacer si se encuentran con algo así. Bueno, es clasificado. Confirmaron que hay será corre o pelea. De hecho, es posible que... Déjenme terminar, es importante. Bien, confirmaron que hay instrucciones al respecto, pero aún no han explicado cuáles son. Paralelamente a eso, el Comité de Inteligencia del Senado incluyó en el acta de asignación de inteligencia para el año fiscal 2021 una solicitud de reporte de parte del Director Nacional de Inteligencia, y en respuesta, un organismo cuyo nombre se traduce como Fuerza para Fenómenos Aéreos No Identificados entregó un listado de 38 estudios técnicos que se realizaron como parte del programa: antigravedad, agujeros de gusano, propulsión warp, y he aquí la prueba. Había un documento sobre la ecuación Drake. El único propósito de la ecuación de Drake es estimar el número de civilizaciones contactables en nuestra galaxia. En 1961, el radioastrónomo Frank Drake propuso un algoritmo matemático que calculaba la probabilidad de existencia de vida extraterrestre e inteligente en la galaxia. Frank Drake desarrolló una ecuación que calculaba la probabilidad de ciertos eventos, que hubiese un sol adecuado, un planeta adecuado, cuántos planetas y estrellas había, e hizo un estimado de cuán probable era la existencia de vida. La ecuación de Drake pareciera predecir lógicamente decenas de miles de civilizaciones en la galaxia que deberíamos poder captar con antenas de radio. Volviendo a los videos, hay facciones que dirán que fue Rusia o China o tecnología propia, pero no son Rusia ni China, o la ecuación de Drake no estuviera allí. No sé si sentirme más aliviado o Bueno, déjame añadir algo, por favor. Hasta hace poco, si un piloto veía y reportaba un ovni, era el final de toda su carrera. Cierto. Decían que se había vuelto loco, que no se podía confiar en él. Era algo que nadie reportaba. Según los nuevos protocolos, aunque hay cosas que siguen siendo clasificadas, si usted ve algo debe informarlo. Porque si hay cosas en nuestro espacio aéreo necesitamos saberlo. Ya no es algo prohibido. Así es, ese era el plan. Yo pienso que alienígenas ancestrales ha estimulado al mundo a hablar sobre estos temas de manera mucho más abierta. Yo creo que debatir sobre el enigma extraterrestre
de la manera en la que lo hacemos hoy en día no era posible hace apenas 15 años. Hay personas en esta mesa, incluso yo mismo, que han investigado esto por más de 25 años. Creo que alienígenas ancestrales le dio pie a este campo de paradigma que nosotros abrimos la senda para que estas conversaciones pudieran darse y para que las personas se volvieran partidarias de estas ideas, y creo que Alienígenas Ancestrales ha sido parte de esa apertura. Creo que es total y absolutamente fascinante, y hemos hecho de esta reunión algo hermoso que nos conectó. Por eso siento que los conozco de toda la vida. Lo que les dije al inicio de este especial fue: convénzanme. Me gustaría confesarles, y siento escalofríos de solo pensar que me siento... creo que mucho más ahora en lo que ustedes piensan de los extraterrestres. Empiezo a entender mejor por qué personas de su intelecto y sabiduría creen que esto es cierto. Lo entiendo todo mejor ahora. Les agradezco tanto que hayan demostrado ante mí, y espero que ante toda la audiencia que nos vio, esta apasionada información en todas las diversas formas en que todos ustedes creen. Habla de pasión, habla de verdad, también habla de intriga, habla de complejidad y de un misterio que es inexplicable. Gracias. Gracias a ti.